15 días con Teresa de Jesús. 11º día. Título de la meditación: El gusano de seda. Dice la santa: ya habrás oído sus maravillas en cómo se cría la seda, que solo él pudo hacer semejante invención, y cómo de una simiente que es a manera de granos de pimienta pequeños, con el calor, en comenzando a ver hojas en los morales, comienza esta simiente a vivir, que hasta que hay este mantenimiento de que se sustentan, se está muerta. Y con las hojas de moral se crían hasta que después de grandes les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van de sí mismos hilando la seda y hacen unos capullos muy apretados, a donde se encierran. Y acaba este gusano, que es grande y feo, y sale del mismo capullo una mariposita blanca muy graciosa. Pues crecido este gusano, comienza a labrar la seda y edificar la casa a donde ha de morir. Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo. En una parte me parece he leído u oído que nuestra vida está escondida en Cristo, o en Dios, que todo es uno, a que nuestra vida es Cristo. Pues sea, hijas mías, prisa a hacer esta labor y tejer este capullo, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra, poniendo obra de penitencia, oración, mortificación, obediencia, todo lo demás que sabéis. Muera este gusano como lo hacen acabado de hacer para lo que fue criado, y veréis cómo vemos a Dios y nos vemos tan metidas en su grandeza como lo está ese gusanillo en ese capullo. Mirad qué digno ver a Dios, como dejó dicho que se da a sentir en esta manera de unión. Oh grandeza de Dios, y cuál sale un alma de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con Él. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así, porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposita blanca, que la misma hay acá. No sabe de qué pudo merecer tanto bien. Meditemos. La parábola del gusano de seda, con la del juego de ajedrez, la de las dos fuentes o la del castillo, está entre las más famosas de la obra de Santa Teresa. Esta se cuida de advertirnos que la oración aquí descrita por ella es un favor bastante singular, mientras que los gustos de contemplación infusa, objeto de las cuartas moradas, son experiencias relativamente corrientes. Aquí nos encontramos ante una forma de oración, la oración de unión, que consiste en que el alma esté inmersa en Dios, que sus actividades están en suspenso por un tiempo más o menos largo y que por eso mismo pierde la noción de sí misma, de su entorno, del tiempo. En definitiva, la oración de unión es de suyo extática, aun cuando a veces no lo sea. Entonces se comprende bien que el que se beneficia de ella tenga la impresión de estar sumergido en un abismo del que sale regenerado. Pero Teresa se ha preocupado de indicar que esta especie de muerte obrada por Dios se sitúa al hilo de la mortificación, a la que se invita a todo cristiano, renunciar a uno mismo, a la propia voluntad, para acoger el amor de Dios. Es una observación de gran importancia, como reconoceremos enseguida. Observemos también que después de haber descrito esta forma de oración,
Teresa insiste ante todo en los efectos que procura. El alma ya no se reconoce. Es como la mariposa en relación con el gusano de seda, hecha para volar en el mundo de Dios. No sabe dónde posarse aquí abajo, pues nada la satisface. Su mundo ha pasado a ser el de Dios. Teresa, desprovista de Biblia y no habiendo aprendido la escritura más que por el oficio litúrgico o por sus citas, recuerda, sin saber que está citando a San Pablo, haber oído decir que nuestra vida está escondida en Dios o que para nosotros vivir es Cristo. Sabe que de ahora en adelante es capaz de emprender cualquier cosa en aquel que la fortifica. Esta oración de unión es la que lleva la santidad clamorosa, la de los apóstoles, la de un Francisco Javier o un cura de Ars, la que da fuerza a los mártires, sabiduría a los doctores y humildad a las vírgenes. Sin embargo, necesariamente se nos plantea una pregunta. ¿Qué interés tienen estos altos favores para el cristiano medio? ¿Desearlos no sería una presunción? Pero decir que no nos interesa nada, ¿no sería despachar la cuestión? Pues Dios no otorga sus favores sin motivo. Aquí es donde la respuesta de Teresa es genial. Esta oración de unión extática, de la que se ha beneficiado ampliamente a sus ojos, no es más que un modo privilegiado de llegar a la meta. Un atajo, dirá ella. Escuchémosla mejor. Pues hay tanta ganancia de entrar en ella, bien será que nos parezca quedan sin esperanza a los que el Señor nos da cosas tan sobrenaturales, pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad sino atada con lo que fuere de voluntad de Dios. Y añade un poco más allá, esta es la unión que toda mi vida he deseado. Esta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura. Comprendamos bien de qué se trata. La perfección cristiana, lo repite Teresa en todos los tonos, no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Todos conocemos esa anécdota que forma parte de las florecillas de San Luis Gonzaga. Hablando con dos compañeros sobre lo que harían si les advirtiesen de que iban a presentarse en breve ante Dios, el uno respondió que iría a confesarse, el otro que iría a la capilla. Pues bien, respondió el santo, yo seguiría jugando al balón, porque es lo que el Señor me pide en este momento. Adherirse en cada instante a la voluntad de Dios, asumir con amor la situación en la que estamos. En esto se resume la ley y los profetas. Así es la unión que Teresa ha deseado y buscado toda su vida. Sin duda es muy difícil estar en constante adhesión a la voluntad del Señor. Uno lo consigue y luego cae. No basta toda una vida para ejercitarse. Ojalá nos encontrasen en el último momento en estado de donación plena y entera, es lo que esperamos todos. Sin embargo, el Señor otorga a quien quiere esa oración de unión, la cual, por un atajo extraordinario, lleva la unión permanente de voluntad. Pero este atajo no es la santidad. Es un camino de acceso que se da la mayoría de las veces a aquellos y aquellas que Dios ha destinado en la Iglesia a una misión excepcional. De ahí el interés de esta enseñanza de Teresa. La descripción de los efectos de la oración de unión no debe excitar nuestra envidia, sino más bien inflamar nuestro amor y hacernos más generosos en el camino de los mandamientos. Mi porción, Señor, he dicho, es guardar tu palabra. En esta perspectiva es como hacemos nuestra, Señor,
La enseñanza de tu santa. Acá solas estás dos que nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo. Y estad ciertas que mientras más en este os vieres aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios, porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a su majestad por 1000 maneras. En esto yo no puedo dudar. Señor, que tampoco nosotros podamos dudar de ello. Con esto termina la meditación. Que Dios les bendiga.